Me he venido hasta Goyeneche, la sede principal de Aspace en Guipúzcoa, esta asociación que surge a raíz de los familiares, pero trabaja con personas que tienen parálisis cerebral o alguna otra problema similar. Y quería conocer cuáles son los servicios que ofrecen y luego, además, posteriormente, eso será una segunda conexión, nos adentraremos en este jardín con estos columpios tan adaptados, tan curiosos que han montado. Pero, en primer lugar, pues queríamos conocer cuál es, a grosso modo, aunque sea en estos minutos, el trabajo que realizan desde esta sede. Nos lo va a contar en primer lugar uno de sus responsables. Él es José Luis Madrazo, es el jefe de servicios de adultos. Bueno, José Luis, muy buenos días. Egunon. Bueno, José Luis, ¿cómo podríamos explicar qué es lo que hacéis aquí en Aspace de Guipúzcoa? Bueno, Aspace de Guipúzcoa es una organización, como decías tú, que atiende a las personas con parálisis cerebral y que desde que nace un niño o una niña con parálisis cerebral hasta que, en su caso, fallezca, va a permanecer con nosotros si esa persona quiere. Aspace, en este servicio de adultos, atiende a 241 personas, de las cuales estas 241, 110 están además en viviendas. Y los otros se van a sus casas. Y luego ya tenemos todo un servicio educativo que será en otro momento para poder hablar de Aspace, que cubrimos las necesidades desde los niños, desde que nacen hasta que cumplen la mayoría de edad, que es cuando vienen al centro de día. Un servicio precisamente de los más importantes es precisamente este último que has comentado, ¿no? Este servicio de día. ¿Qué es lo que hacen aquí? Bueno, primero vamos a decir que Aspace de Guipúzcoa no es una asociación al uso considerando a las personas con parálisis cerebral como personas enfermas. No, este es un proyecto social donde las personas quieren hacer un proyecto perfectamente inclusivo y perfectamente normalizado. En este centro de día, ¿qué se hace? En este que estamos hoy es el centro de día donde hacemos artesanía de médula. Es una actividad de carácter sociolaboral que intenta buscar precisamente vivir con normalidad de 9 a 5, que es el tiempo que dura este tiempo. Aquí se hace artesanía, se vende esa artesanía y todo el dinero que se realiza a través de esas ventas pues, es para las personas usuarias. Pues vamos a hablar con algunos de estos usuarios, con algunos de estos artesanos también, artistas que trabajan, en este caso la cestería, la lavandería. Uno de ellos es Javi Pascual. Javi, muy buenos días. Buenas. Bueno, Javi, ¿qué es lo que hacéis? En concreto, no sé, ¿qué es lo que haces tú? Porque además tengo entendido que has sido elegido por tus compañeros como delegado, como uno de los responsables. Bueno, pues esto de ser delegados se elige democráticamente, ¿no? Pues hacemos elecciones, cada uno presenta su programa, es decir, lo que va a ofertar a sus compañeros para mejorar su calidad de vida y la calidad de vida del servicio. Y bueno, es como no, es ser el portavoz de las necesidades de tu colectivo, porque nuestro colectivo es muy diverso. Hay gente que puede hablar y gente que no puede hablar. Un poco las grandes diferencias que tiene Aspace contra otros servicios puede ser que no se discrimina a la gente en función de su discapacidad y sí de su posibilidad. Vamos a saludar, si me permites, Javi, porque me gustaría que todos pudieran, aunque sea, decir unas palabras. En este caso también otro delegado, él es Miquel. ¿Qué tal, Miquel? Muy buenos días. Hola. Yo pertenezco al servicio de lavandería que también se hace aquí en Goyeneche y estoy muy contento de pertenecer a Aspace y estar en la lavandería. ¿Qué es lo que hacéis en concreto en la lavandería, Miquel? ¿En qué consiste tus tareas o cómo es tal vez tu propio día? Bueno, pues lo primero que hacemos es pasar la ropa del servicio de vivienda a la lavandería. Luego tenemos una persona que nos ayuda, que es la que coloca la ropa en las lavadoras y pone las lavadoras en marcha, y nosotros luego, una vez que está la ropa lavada y secada, la doblamos y la vamos colocando en carros para repartirla por las viviendas y por el centro de aquí de Aspace. Vamos a saludar a otro de los compañeros que ha decidido saludarnos en esta mañana, en la cual estamos visitando aquí Aspace Goyeneche. Él es Iván. Fíjate que me estoy liando. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás?
Bien. Bueno, tú cuéntanos en qué consiste tu tarea o qué es lo que haces aquí, porque además tú también, al igual que estos compañeros que nos están acompañando esta mañana, vives aquí mismo. Pues está también con nosotros, porque vamos a saludarle, luego no sé a quién no le dé tiempo a hablar, Eli Arrieta, que es la educadora. Eli, Egunon, buenos días. Egunon, buenos días. Mientras Iván se anima a decirnos unas palabritas, ¿cómo es vuestro trabajo aquí? Bueno, pues aquí trabajamos de 9 a 5 y nuestro trabajo sería un poquito la cestería, como hemos dicho antes, y cada uno pues tenemos nuestro trabajo. En este caso, Iván, por ejemplo, suele meter, ¿qué solemos meter, Iván? Las guías, ¿dónde? En las bases. En la base. Eso es. Iván se dedica al primer paso, que sería meter las guías en las bases. Iván? Sí. Para poder empezar el trabajo. Sí. Ese sería el primer paso, que es muy importante, que es el que da Iván en ese momento. Es la clave, ¿no? Para dar un poco la forma a la cesta y a partir de estas bases ir creándola, ¿no? Sí. Eso es. ¿Lo haces a gusto, Iván? Sí. Muy bien. ¿Y lo haces bien? Sí. Vale, bueno, si tú lo dices, habrá que creerte. Y vamos también a recoger el testimonio, en este caso sí, de Mario. ¿Qué tal, Mario? Bueno, buenos días. Bueno, Mario, tú también, al igual que comentaban Iván, Javi, el propio Miquel, vives aquí, ¿no? ¿Qué supone para ti poder estar aquí en contacto con tus compañeros? Para mí supone una gran oportunidad de desarrollarme como persona y a la vez tener una casa y un trabajo que realiza. Además, yo tengo... Ya, le llaman el teléfono, esto es las cosas del directo que siempre nos pasa. Tranquilo, Mario, que nos pasa a mí habitualmente, desde luego. Bueno, decías que es una oportunidad, ¿no?, para desarrollarte como persona, poder trabajar, estar en este entorno. Además, ya, al igual que Javi Pascua, soy delegado de vivienda. He sido elegido democráticamente Por tus compañeros, ¿no? En este caso, el delegado de vivienda, sí. que atiendo las necesidades que tenemos en la casa. Estoy en constante comunicación con la directora de la casa, Cialo, y el delegado de cestería, Javi Pascua. O sea, tú estás de viviendas, Javi Pascual, tú te encargas de la cestería. Yo no sé, ya para concluir, si quieres volver a hablar, José Luis, o lanzar algún tipo de resumen de mensaje. El propio Javi, que tienes algo que decir ya. A modo de conclusión, rápidamente, Javi, eso es lo que es el tiempo en la radio. No, yo creo que lo importante es que son actividades de verdad, que pasamos a ser un colectivo que además de no solo pedir, también oferta algo, y que a través de los profesionales que están con nosotros nos ayudan, secuenciamos la tarea y nos ayudan en aquellos palos que podemos necesitar una mano para acabar un cesto, por ejemplo. Vale. Gracias por atendernos, Javi, Miquel, Iván, Mario, José Luis, también Eli. Seguiremos la visita por aquí, luego ya conectaremos para los compañeros a partir de las 12:15, hablaremos de otra cuestión también que tiene que ver con Aspace.